El acoso y la violencia escolar, escribe sobre ello Carlos Ornelas en su artículo de este miércoles en Excelsior, nuestro compañero especialista en temas de educación. Y es un tema serio, es un tema serio. Me entero por el artículo de Carlos, y además admito que no sabía yo que era el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, pasado 7 de noviembre. Me entero que México ocupa el primer lugar en violencia escolar en América Latina. Triste realidad, escribe Carlos Ornelas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, estimado Pascal, muy bien, muchas gracias, muy buenos días, te mando un abrazo y muchos saludos al auditorio. Oye, ¿cómo es eso de que somos el primer lugar en América Latina en bullying? Sí, bueno, es en un informe de la OSD que hizo donde mide la violencia escolar y el acoso, Sí. sobre todo hacia las niñas. Lo mide en varias partes del mundo, pero en América Latina y lo destaca. México ocupa el primer lugar. Incluso arriba de países como Venezuela, Nicaragua, Ujú. que también hay, pero no tanta como en México. Y el día 7, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, que en realidad es de carácter nacional, es una Ujú. organización civil que no tiene muchos recursos, sin embargo hace una labor excelente para promover la paz y el valor de la seguridad, educación para la paz y el valor de la seguridad en los hogares. Hizo un resumen de la violencia y el acoso escolar en México, donde destaca lo que ya sabíamos, que las niñas son las más afectadas, las mujeres en general, Ujú. y, da cifras que son terribles. Si las vi uno en porcentaje, dice, pues, ¿qué tan poco puede, qué tanto puede ser? Ujú. Pero si le pones números de que son más de 500,000 de niñas que sufren acoso o hostigamiento sexual por año, Ujú. es importante. También acoso vía redes y violencia física, aunque la violencia física se da más entre los varones y la mayor parte es entre los mismos estudiantes. Los bullies, ahorita estabas diciendo la alguien que era bully, los bullies, los abusadores, los abusones, los gandayas, como decimos acá en el norte, son siempre los que más hay. El otro asunto que he comentado en otros artículos es que también las maestras, principalmente maestras, no tanto maestros, son agredidas por padres de familia y por estudiantes, así como porque los castigan, porque las citan para que les ponga ciertos saltos a los niños bullies, y resulta que de la casa también traen la violencia y la importan los estudiantes a la escuela. Entonces es un panorama triste. Y bueno, me pregunto qué tanto va a tomar cartas en el asunto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Todavía es temprano para decir que no hace nada, no hay pistas claras todavía, pero sí se me hace raro que en más de mes y medio casi, el secretario de Educación Pública no muestra preocupación por esta plaga, por la violencia escolar, lo cual me parece una mala señal. Oye, dime una cosa, evidentemente estamos viviendo un momento muy violento en nuestro país. La violencia de las calles se refleja luego en las escuelas, de acuerdo con investigaciones, con datos al respecto. Sí, ajá. Sí, la violencia se origina en la sociedad en general, y hay violencia también. Bueno, el artículo es violencia política desde el Estado, hay violencia sexual, violencia psicológica, violencia por vía de medios. Sí. Y sí, se origina en la sociedad y se reproduce en las escuelas. Ujú. Y se reproduce a tal grado que llegan. Hay ciertos informes que circulan de manera muy discreta, de que en no sé qué tantas realmente, en algunas escuelas, las cooperativas, las tienditas escolares tienen que pagar derecho de piso a las pandillas locales
porque no quieren que que agredan a sus maestros y a sus alumnos. Ese es y no hay protección, o sea, no se pueden proteger dentro de las escuelas, no tienen con qué hacerlo. Entonces prefieren pagar a sufrir agresiones. O sea, que es como se reproduce y llega. Y sí, eso está demostrado en otros estudios, donde hay familias donde los padres son violentos, agresores y todo. Eso también se reproduce en los hijos y las hijas. No sé si recuerdas hace poco más de un año, casi 2 años, de una niña que resultó muerta por otra niña de secundaria Sí, cómo no. ahí en Teotihuacán, En Teotihuacán, que sí. fue Sí. Sí, sucede que los padres de la niña agresora, pues eran unas fichitas, eran parte de la delincuencia organizada, semi-organizada o no organizada, pero tenían esa fama de agresores también ellos Ujú. y habían tenido problemas algunos maestros, o sea que se repitió. Y la niña era la víctima de todas las burlas y todo porque pues era tartamudita, la pobre tenía problemas de ciertas diferencias físicas Ujú. y era la burla. Y murió. Oye, Carlos, antes que nos termine el tiempo, en la SEP, la autoridad, ¿qué tanto tiene un diagnóstico de este problema? Tengo entendido que sí, la Mejoredu hizo un diagnóstico de esto, es más preciso incluso que el de esta sociedad, que tenían más medios para hacerlo, y también y toma cifras del INEGI. Sí, sí lo saben, y han hecho campañas de lo de mochila segura, Ujú. que le cargan la mano a los maestros que tienen que hacerla también de policías, de vigilar, aunque en ciertas regiones los padres de familia toman las riendas de eso y realmente sí controlan que sus hijos no lleven armas, sobre todo armas blancas, a las escuelas. Entonces, ha habido esas cosas, charlas, pláticas de maestros en algunas escuelas por iniciativa de la directora o de alguna maestra o maestro. Hay invitaciones a gente de fuera, expertos o académicos, para que vayan a dar charlas, sobre todo edificantes, sobre cómo protegerse de la violencia. Y en otros estados, en Guanajuato, la policía también va a las escuelas para enseñarles ciertas tácticas de protección Muy a bien. los maestros y a los infantes cuando escuchen balaceras en el exterior. Bueno, pues ahí está este O sea, tema. Le recomiendo a nuestra audiencia el texto de Carlos Ornelas, Acoso y Violencia Escolar. Se publica este miércoles en Excelsior. Gracias, Carlos. un abrazo. Gracias. Ahí está Carlos Ornelas.